Se informa a todos los participantes, conferencistas y asistentes que el uso de imágenes durante la videoconferencia será responsabilidad de cada uno de los participantes. La opinión vertida por cada asistente es un comentario personal y no corresponde a la universidad ni a la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. La videoconferencia será transmitida por redes sociales de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano sin ningún costo para potenciales usuarios. Los usuarios de las videoconferencias pueden compartir el video sin fines de lucro y no hay autorización para modificar el video. El acceso y participación en la videoconferencia es libre y por voluntad propia. No será retribuida económicamente a ninguna persona. Declaratoria de difusión del contenido. El contenido que se transmita durante este evento, que incluye imágenes, audio, video, texto, será compartido sin fines de lucro por redes sociales, canales de YouTube y por los medios que la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano considere pertinentes con fines de divulgación. Ninguna parte de este contenido será editada de forma que se altere el sentido del contenido original. Se asume que ponentes, asistentes, autoridades y público en general, quienes se mantengan en la sala del evento, están de acuerdo con la declaratoria expuesta. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Tips para desarrollar actividades de aprendizaje en ambientes virtuales y mixtos, que será dictada por la doctora Yunuen Ishel Guzmán Cedillo, del Laboratorio de Diseño Educativo de Entornos de Aprendizaje Híbridos en línea y presenciales de la Facultad de Psicología de la UNAM. A nombre de los organizadores de este evento, agradezco ampliamente a las autoridades que hicieron posible que podamos disfrutar de esta conferencia, mismas que nos acompañan esta tarde. En primer lugar, agradecemos a la maestra Diana Natalia Lima Villeda, coordinadora de la licenciatura en Educación Especial. Y al doctor Josué Antonio Camacho Candia, coordinador de la maestría en Educación Especial y líder del cuerpo académico Educación Especial y Procesos de Aprendizaje. La conferencia que tendremos el gusto de escuchar en un momento es una actividad contemplada dentro del Diplomado en Atención Educativa orientada a personas con trastorno del espectro autista, impartido a docentes de educación especial. La conferencia se centrará en aspectos de diseño de actividades de aprendizaje en las situaciones impuestas por el contexto mundial actual. A continuación, cedo la palabra al doctor Josué Antonio Camacho Candia, quien nos dirigirá unas palabras en representación de la maestra Diana Selene Ávila Casco, directora de nuestra facultad. Muchas gracias y buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno que nos acompañan. Muchas gracias desde luego a la doctora Yunuen por estar aquí, por estar en la disposición de compartir con nosotros sobre este tema tan relevante, tan significativo, especialmente en estos momentos, ¿no? En el que muchas de nuestras actividades de quienes somos docentes, pues son a distancia. Entonces, únicamente la maestra Selene me ha pedido que les haga llegar el agradecimiento a la ponente y el agradecimiento también a todos los integrantes del cuerpo académico por gestionar y tener la iniciativa de preparar este tipo de eventos, ¿no? De preparar este tipo de interacciones, no solamente para quienes, los docentes quienes participan en el diplomado, sino para los docentes también de la facultad, alumnos de la facultad y de otras instituciones que nos acompañan gracias a esta modalidad, ¿no? Que nos permite pues acortar distancias en ese sentido. Pues la maestra Selene tenía muchísimas ganas de estar aquí. Eh, ya estará viendo la conferencia también por la transmisión de redes sociales, pero bueno, también ustedes saben que ahora es más fácil que se empalmen incluso, ¿no? Algunas actividades suceden
Lamentablemente estamos teniendo un poco de problema con el internet del doctor Josué Camacho. Sin embargo, agradecemos ampliamente el mensaje que nos pudo dar ahorita. Y sin más, ahora cedo la palabra a la maestra Diana Natalia Lima, quien moderará esta conferencia. Adelante, maestra, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto verlos. Siempre es muy agradable ver sus caras por medio de los, pues de sus videos, ¿no? Que no nada más son estos cuadritos negros, sino que es una persona la que está ahí. Muchas gracias a todas y todos. Ahora me voy a permitir presentar a la doctora Yunuen para por fin ya darle la palabra. La doctora Yunuen Guzmán Cedillo es profesora investigadora asociada C en la Facultad de Psicología en la UNAM. Es responsable del Laboratorio de Diseño Educativo de Entornos de Aprendizaje Híbridos en Línea y Presenciales. Y ella es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM. Ha desarrollado la línea de incorporación de tecnologías a la educación para potencializar las experiencias de aprendizaje, primero como tutora de recursos en línea, más adelante en el diseño instruccional y curricular para diferentes asignaturas en línea de programas pioneros en esta modalidad. Ha presentado sus aportes en 35 congresos nacionales e internacionales, ha participado en más de 50 actividades de difusión y extensión de la cultura, siendo sus líneas de interés el desarrollo de recursos educativos, diseño de rúbricas de evaluación, el enfoque por competencias y diseño instruccional. Ha colaborado en la formación de estudiantes en diversas instituciones desde el 2004, con cerca de 91 cursos curriculares, 30 de ellos impartidos en la UNAM, siendo docente en la Universidad Tecnológica de México, en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Ahora bien, les recuerdo que puedo recibir sus preguntas en el chat y yo se las haré al final a la doctora Yunuen. Y sin más, doctora Yunuen, el escenario es suyo. Muchas gracias. A continuación les voy a compartir mi pantalla. ¿Me indican cuál es la pantalla que están observando? ¿Si la 1 o la 2? La 1. Okay. ¿Están viendo la carátula ya? Sí. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Bueno, pues primeramente, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien con esta situación de pandemia en la que nos encontramos desde ya hace un buen tiempo. Doy un enorme agradecimiento a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en especial a la Facultad para el Desarrollo Humano, por la invitación que me han realizado y un amplio reconocimiento a ustedes por darse el tiempo de asistir de forma síncrona a esta presentación, charla, que espero que se convierta, y a la audiencia que hoy nos acompaña. Y también quiero agradecerles a quienes de forma asíncrona nos van a escuchar en otro momento. El día de hoy les voy a compartir pues esta visión que se ha enriquecido desde diferentes acercamientos gracias a estas actividades que la maestra Natalia comenta. Con respecto a docencia e investigación, pues desde el año 2004 estoy muy interesada en los ambientes virtuales de aprendizaje y pude desarrollarlo en la formación de médicos, que después se fue transformando a la formación de psicólogos y después todo esto pues va caminando a la parte de la formación profesional de otras áreas que tienen que ver precisamente con educación y que en 2017 cristalizó con el modelo de aprendizaje en línea y situado que tenemos para formar a profesionales en psicología escolar en al menos 4 escenarios educativos, por lo cual también se hace un ambiente mixto. En términos profesionales, debido a que coordino el programa Alcanzando el Éxito en Secundaria, en donde trabajamos con adolescentes que presentan dificultades en el aprendizaje.
ya sea por comportamiento o ya sea por situaciones que van más allá en su autorregulación académica o por dificultades específicas en el aprendizaje, como puede ser la dislexia, hiperactividad o también problemas en la resolución de problemas matemáticos o la manera en que se acercan a ciencias. Ese es como en un aspecto profesional al que le dedicamos gran parte de nuestro trabajo, y también pues como persona en términos de cómo he ido reconociendo que las TIC justamente nosotros hacemos lo posible por transformarlas en TAC, en tecnologías de aprendizaje y comunicación, para que de verdad estos espacios pues se vuelvan enriquecedores de lo que nosotros realizamos a nivel de vida cotidiana. Y bueno, todas estas perspectivas, ¿no? Estas tres visiones que les comparto, pues van a articular estos tips de los cuales les voy a brindar y que pues justamente han tenido escenario en mi querido laboratorio, que es muchas veces compuesto por estudiantes de licenciatura en términos de cómo desarrollamos diseño educativo, tanto en entornos presenciales, en mixtos y también ahora, sobre todo ahora, virtuales, ¿no? Ok, me salió la señal algo de la grabación, ¿no? Bueno, pues vamos a iniciar con una revisión. Permítanme, déjenme le muevo acá. Ahora sí. Esta presentación la dividí en estos tres elementos. Principalmente, yo quiero platicarles acerca de la Ley General de Educación y cómo se habla precisamente de las modalidades educativas, desde una ley pues promulgada por la SEP, para después comentar lo que explican las ciencias educativas en las que formamos parte y que van dando una serie de lineamientos, de hallazgos, de beneficios que pueden reportar sobre los requerimientos que se tienen tanto en el aprendizaje en línea como en el aprendizaje mixto. Y en ese sentido, ¿cuáles son las posibles actividades que ustedes pueden crear como parte de su práctica docente ahora en esta situación a la que nos ha empujado pues la pandemia en la que ahora trabajamos? En ese sentido, bueno, les voy a comenzar a platicar que justo en el artículo 46 de la Ley Federal, del Diario Oficial de la Federación, de la Ley General de Educación, pues se reconocen tres modalidades educativas: la escolarizada, la no escolarizada y la mixta, las cuales se van a distinguir por 5 aspectos prioritarios: las horas que los estudiantes realizan actividades en compañía o supervisión del docente, el espacio del encuentro, como este que estamos teniendo, si va a ser por plataformas digitales o si va a ser en un espacio físico, así como la figura del docente. Es distinto ser asesor de los círculos, por ejemplo, de LINEA, es distinto ser instructor, donde yo voy a continuar una línea que ya está trazada, es distinto ser tutor, ¿cierto? Donde se va a brindar una atención integral al estudiante. Y bueno, también en términos del horario del encuentro educativo, si es fijo o es flexible, si son las horas que debe estar frente al docente trabajando el estudiante o si se pueden flexibilizar. Esa flexibilidad tiene mucho que ver con lo que vamos a ver más adelante, que es el aprendizaje, el modelo de aprendizaje mixto. Y bueno, también otro punto es justamente la existencia o no de la mediación digital. Antes se podía optar, ¿cierto? Bueno, ahora ya no podemos optar al respecto por lo que estamos viviendo. Pero, bueno, en nuestro caso podremos entender que es 100% mediado por la tecnología y en una formación que involucra certificación otorgada por la SEP, pues deben estar muy claros estos aspectos. Y bueno, en ese sentido se pueden observar diferentes modalidades que se pueden presentar para los distintos niveles educativos en los que se ofrece la formación. En este punto tenemos las tres más reconocidas, que son la presencial, la mixta y la virtual. Y estas se van a distinguir por las metodologías, por las estrategias y los espacios para lograr los aprendizajes contenidos en un plan de estudios, donde a la vez que la supervisión del docente se vuelve muy importante por el tiempo que se le va a asignar a las actividades que estén llevando a cabo los estudiantes. Como bien sabemos, en la presencial, una situación preponderante es el seguimiento que damos a los estudiantes con cerca de un 80% del tiempo, mientras que en la virtual va a ser mucho menor, con casi un 20%.
Y en el caso de la mixta se consideraría un 40%. Pero a pesar de que es un pronunciamiento de la SEP, también se puntualiza que en el caso de la educación mixta, esta va a depender de ciertos aspectos, como de las características de los estudiantes, en términos de cuáles son las mejores metodologías para que ellos logren su trayectoria académica. En ese sentido, ya que hemos reconocido lo que propone la Ley General de Educación en nuestro país, pues ahora vamos a considerar un concepto que es base para entender dónde nos encontramos en estos momentos y que ha emergido pues de la presencia de la tecnología educativa, y es la educación a distancia. Ya en 2002, García Aretio, que es una persona que es fundamental en todo lo que leemos sobre educación a distancia, la definía como un diálogo didáctico que va a suceder entre el profesor y el estudiante, pero que se encuentran en espacios diferentes. Sin embargo, si bien el estudiante hace un trabajo independiente, también es cierto que es colaborativo, porque aquí en la educación a distancia, el profesor va a tomar una figura más bien de facilitador y de guía, pero ya no va a ser el que esté al frente en todo momento, más bien va a ir dándole a los estudiantes pues una serie de recomendaciones con respecto a sus aprendizajes, pero ante todo la función del docente también es compartida por otros estudiantes. Eso es en la educación a distancia. Son 4 elementos fundamentales que debemos de reconocer en la educación a distancia, que es precisamente la separación que hay entre el estudiante y el docente, el estudio independiente que lleva a cabo el aprendiz, la comunicación mediada que se va a suceder a través de las tecnologías y el soporte o el apoyo que va a dar una institución. Frente a todas estas características que tiene la educación a distancia, también podemos reconocer 4 momentos fundamentales en la educación a distancia, que es precisamente la primera etapa, que es cuando se daba por correspondencia, donde el correo postal era fundamental para que se llevara a cabo esta educación. Después los videos y sedes que se pueden utilizar por medio de módulos, unidades temáticas. Es muy frecuente que hayamos aprendido inglés de esa manera. Esa es una segunda etapa. Una tercera etapa es la transmisión que se puede dar por medio del teleaprendizaje. Ahora ha resonado mucho gracias a Aprende en Casa, ¿cierto? Porque se da por medio del radio o la televisión, pero no puede detenerse. O sea, hay una línea donde se debe de llevar a cabo la serie de aprendizajes que se han propuesto, pero no es que en el momento de los 15 minutos se pueda detener el maestro Ismael, que da la materia de historia en primer año de secundaria, para poder explicar las dudas que alguno de los estudiantes pudo haber tenido, ¿no? Es muy lineal en ese sentido y son más bien los facilitadores, asesores, profesores que están en la escuela, quienes pueden ir apoyando a los estudiantes, pero esta es la tercera fase de educación a distancia. Y la cuarta fase es la que nosotros reconocemos como un modelo de aprendizaje flexible, donde justamente tienen lugar el e-learning, la educación en línea, la educación virtual, donde se favorece del uso de plataformas, como ustedes conocen Classroom, como ustedes conocen Moodle, como ustedes conocen Edmodo. Esas plataformas son las que están aquí trabajándose en la 4ª generación y que también presentan portales. Los portales que ahora tienen las universidades o que tienen los repositorios académicos son precisamente en esta 4ª etapa donde se reconoce que hay que ser flexibles en términos del tiempo, del lugar, del ritmo de los aprendizajes, de los recursos y de la interacción que se tiene con ellos, y que el mismo aprendiz va a tener con sus compañeros, con los recursos, con el material, y se va a ir reconociendo otra forma de darse ese triángulo didáctico del aprendizaje en esta 4ª etapa. En ese sentido, pues podemos reconocer también pues esta forma de comunicación, ya sea síncrona en el tiempo real, como lo estamos teniendo, o asíncrona en otros momentos. Bueno, pues en esta 4ª generación es donde nos ubicamos y es donde tenemos que revisar cuáles son las mejores metodologías que nos convienen. Y bueno, en ese sentido, es importante reconocer que si bien se elimina la distancia y el tiempo como obstáculos para enseñar y aprender, también es muy importante para un reconocimiento de estos ambientes
pues pueden ser presenciales o también pueden ser virtuales, pero estos ambientes son presenciales en términos de que son escenarios donde de manera directa podemos observar, supervisar que los conocimientos, las actitudes, los valores, las destrezas y las habilidades mostradas por nuestros estudiantes se están llevando a cabo. Estos ambientes presenciales pueden ser, como ahorita lo comentábamos, en la escuela, donde nosotros vemos cómo nuestros estudiantes que estamos formando como educadores están llevando a cabo ciertas relaciones en la institución educativa. Puede ser nuestra aula de clases, como estábamos habituados, pueden ser los laboratorios que estaban en esas instituciones educativas, pueden ser empresas cuando han existido convenios para la formación. También pueden ser las clínicas en el caso de los de personal de salud y bueno, también de muchas personas que nos dedicamos a la educación porque hay también personas que desean seguir aprendiendo en los hospitales y también están ahí, también ahí se encuentra la biblioteca o las áreas verdes. Esto les tiene que sonar porque ahora ya nos están requiriendo regresar a varias instituciones educativas, ¿cierto? Entonces, no pensemos que la presencialidad solamente era el aula donde yo dictaba mi cátedra, sino hay muchos espacios que podemos considerar como ambientes presenciales de aprendizaje o de enseñanza. Los virtuales van a ser aquellos escenarios que van a estar mediados por las formas tecnológicas que ahora tenemos, como esta que tenemos de videollamada, pero que también pueden ser, hace un momento veía un Drive, ¿no? Que estaban trabajando, entonces ahí pueden estar varios estudiantes, lo hemos hecho con 100 personas al mismo tiempo, y en ese sentido se vuelven entornos personales de aprendizaje, dependiendo de qué tanto el estudiante, el aprendiz, va determinando las metas de por qué utiliza esa tecnología en términos de su propio aprendizaje. Las plataformas, por supuesto, que son un gran apoyo, sobre todo cuando tenemos nuestros grupos grandes, ¿cierto? Cuando tenemos 50 estudiantes, bueno, las plataformas son excelentes porque ahí podemos revisar esos 50 trabajos o los 15 trabajos que hacen en términos colaborativos y sobre todo en la gestión, ¿cierto? Porque ahí va a haber una evidencia de cómo se desarrolla esa trayectoria de aprendizaje de nuestros estudiantes. Esos van a ser nuestros ambientes virtuales. Y cuando hablamos de los ambientes mixtos, entonces ahora sí vamos a comentar que esta presencialidad va a combinarse con estos escenarios virtuales para poder lograr nuestras metas de aprendizaje o nuestras metas en contenidos curriculares o nuestras metas o trayectorias académicas, sobre todo los que trabajamos con chicos que pudieran presentar alguna dificultad en su aprendizaje o en sus habilidades sociales, pues debemos trazar metas sobre ese estudiante, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es que vamos a ir revisando cuáles son los ambientes que pueden favorecer sus procesos. Entonces, en este momento podemos entender que esas posibilidades de situación o de encuentro del acto educativo pues son diversas, ¿no? Aquí también me parece muy importante poder compartir con ustedes una definición que es de un documento integrador creado por lingüistas, pedagogos, sociólogos y demás profesionales que se abocan a la educación en Canadá en el área francófona. Ellos se han dedicado a nutrir este documento, que es el Diccionario Actual de la Educación, sobre diferentes conceptos importantes para nosotros, porque ellos reconocen que las ciencias educativas ya tienen un largo camino y para tener una misma plataforma, para hablar el mismo idioma entre las personas que nos dedicamos a la educación, proponen este documento. Este documento tiene cerca de 4 páginas para revisar lo que es la evolución de la definición del ambiente educativo o de aprendizaje. En ese sentido, pues ustedes van a notar que esta definición de ambiente de aprendizaje o ambiente educativo va a reconocer la integración de una serie de elementos, de circunstancias, de características, de condiciones, de una serie de procesos en la enseñanza y el aprendizaje dentro de una formación y contexto particular. Eso nos lleva a pensar que no puede ser totalmente uniforme, ¿cierto? Además de que esta concepción viene desde la ecología educativa, donde se reconoce que el ambiente pues sostiene una serie de un sistema de relaciones para que pueda suceder.
Entonces, desde esta definición, pues ya podemos ir visualizando que las actividades de aprendizaje tienen mucho que ver con ustedes, con sus estudiantes y las condiciones particulares para no lograr la uniformización. Sobre todo, en términos de educación especial, pues eso va a ser muy relativo, ¿cierto? Porque tenemos la oportunidad de hacer la adecuación curricular. Con base en ello, podemos pensar que el modelo mixto, híbrido o blended, como ustedes lo van a encontrar en la literatura, cuando ustedes lo busquen y lo revisen, van a encontrar estas tres posibilidades, porque todavía no nos hemos terminado de poner de acuerdo cuál es la palabra que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, así lo van a poder encontrar. Y ante todo, que puede haber tres acepciones, ¿no? La primera tiene que ver con combinar modalidades de instrucción y también de medios tecnológicos, ¿sí? Esto de que sea videollamada, pero también tienen actividades en plataforma, pero también tienen oportunidades de ir a ciertos recursos, en fin, eso ya se puede considerar mixto. Otro es combinar métodos o modelos instruccionales, es decir, hay una cátedra, hay una conferencia que yo doy, pero también después vamos a tener pequeños grupos, conversaciones, etcétera, o vamos a iniciar un proyecto que hable acerca de ciertos contenidos de mi asignatura. Entonces, ahí ya también estamos hablando de mixto, ¿sale? Y la última acepción, que sería esta tercera, donde combinamos la comunicación cara a cara y en línea, que es la que más estamos reconociendo porque es la que está sucediendo en estos momentos por la situación de la pandemia. En ese sentido, vamos a reconocer que estos modelos, estos diseños instruccionales, diseños educativos que vamos a hacer con esta combinación de estrategias o de actividades cara a cara o virtuales, pues requiere un profundo conocimiento del contenido. No hay de otra. Hay que saber lo que queremos enseñar, ¿cierto? Otra es reconocer estrategias de enseñanza, porque hay ciertas cosas que se pueden mostrar de manera pues más fácil que otras, ¿no? Hay cosas que se necesitan forzosamente de lo concreto. Ya sabemos que las matemáticas y las ciencias tienen un muy buen resultado cuando tenemos la posibilidad de toca, juega y aprende, ¿cierto? Entonces, esos son disciplinas educativas que ya nos han mostrado una serie de conocimientos que tenemos que retomar, ¿no? En ese sentido, las estrategias. Pero sobre todo tenemos que tener claro qué es lo que deseamos fomentar, cuáles son esas habilidades, esas destrezas, esos conocimientos que buscamos fomentar en nuestros estudiantes y sobre todo, pues, en trayectorias personalizadas, como nos requiere la educación especial, ¿cierto? En ese sentido, o sea, por si todavía no fuera complejo, tenemos que reconocer que pues, los diseños pedagógicos exitosos en el e-learning, por supuesto también en el b-learning, es algo que conocemos como autorregulación por parte del alumno. Si el estudiante carece de autorregulación académica, que sepa cuáles son las metas de aprendizaje, su plan, la manera en que va a evaluar si lo está logrando, es muy difícil que el estudiante tenga éxito en un sistema y leer ya se comprobó. Entonces, pues, ¿cuál es nuestro futuro? Pues precisamente para que los muchachos, los estudiantes, no vivan lo que ustedes han vivido como profesores del agotamiento, porque la carga cognitiva es demasiada en términos de comprender la diferencia entre lo presencial, lo que está ahora en línea y ahora lo que vamos a hacer mixto, pues necesitamos justamente darles oportunidades de desarrollo de la regulación propia. ¿Cómo va? Creo que se desconectó la doctora Yunuen. Esperamos unos minutos a que regrese. Sí, sí. Se te escucha entrecortada.
Ustedes también abierta la ventana del chat, pero ¿ustedes me escuchan? Hasta ahorita ya, se escuchaba muy entrecortado. Ok, eso me pasaba a mí con ustedes, contigo, maestra Natalia. Pero bueno, me quedé con esta situación de la autorregulación académica, Así ¿sí? es. Sí, O más sí, bien sí, sí. atrás. No, Ok, justo muchas ahí. gracias. Continuemos entonces. A la mejor. ¿Ya continúan con la grabación? Ok, Sí, perfecto. adelante nada más para que pudiera compartir pantalla. Claro. Ya vi que de tu. Bueno. ¿Ya lo ven? Ya. Perfecto. Ok. Bueno, ya que están con esta situación de ojalá y mis estudiantes no vivan el agotamiento por la sobrecarga cognitiva, bueno, tenemos buenos situaciones, ¿no? Que nos ha dado la investigación precisamente, pues elementos que nos ayudan a promoverlo todo previo. Es muy difícil que los estudiantes continúen. Ajá. Y más cuando ya llega el classroom y tienen 300 notificaciones, los estudiantes no van a aguantar estas esos 300 mensajes, no lo van a ver. Van a evitar las cual que además nos gusta y lo realizamos, ¿no? A veces nos sentimos muy cansados, pero lo llevamos a cabo. En ese sentido, estos 7 atributos que puede tener la educación para promover la autorregulación son la personalización. Necesitamos saber con quién estamos hablando, quiénes son esas personas, quiénes son esos estudiantes. Ajá, entonces es importante la personalización. Hay muchas maneras de lograr la personalización a partir de las herramientas que nos dan las mismas plataformas. ¿Sí me escuchan? Ok. Sí, sí, claro. Otra parte, sí, es que fue lo que pensé, a lo mejor es como la carga de video, ¿cierto? Bueno, otro elemento importante es justo la interacción y es algo que muchos docentes hemos olvidado precisamente por esta ansiedad y angustia que tenemos de que nos alcance realmente el tiempo de clases para poder enseñar lo que se debe de hacer, lo que se debe demostrar en esa asignatura. Y entonces retiramos los procesos de interacción que tienen los estudiantes, en especial los más jóvenes. Los chiquitos de primaria y de secundaria han estado reportando que se sienten solos, que necesitan platicar con sus compañeros de diferentes cosas, por supuesto, del algo que les es importante, ¿no? Sus mascotas, la comida, los climas, situaciones muy complicadas como mi abuelito se enfermó, está hospitalizado, no sé si regrese, en fin, hay como muchas cosas que los niños necesitan comentar y que en nuestra necesidad de poder dar la clase, el contenido, entonces olvidamos, bueno, pues es uno de los atributos de autorregulación en un diseño educativo que la promueve, la interacción. La autenticidad, donde nosotros también podamos mostrar lo que tenemos, lo que nos preocupa, lo que queremos conversar. El andamiaje, es decir, cuáles son esas situaciones o herramientas que yo puedo poner en la mesa para que los estudiantes logren esa actividad que yo ya conozco, porque a lo mejor la lectura ya sé cómo sucede y entonces puedo dar ciertas herramientas para que ese estudiante lo que no puede hacer solo lo logre con mi apoyo o con el apoyo de sus compañeros. Y luego seguir hacia adelante y seguir caminando hacia metas más complejas. El control del aprendiz, que tanto sus estudiantes tienen esta posibilidad de elegir, de seleccionar. Tienen una tarea, es un resumen, todos hacen la misma. ¿Qué tal si unos pueden ofrecer una fotografía, otros pueden ofrecer un escrito, otros pueden ofrecer un audio? La cosa es darles oportunidad de que ellos puedan seleccionar sobre la actividad que van a desarrollar. Es decir, que ellos puedan tener ese control, que les demos oportunidades de reflexión. Ajá, y en ese sentido podemos calibrar cómo va nuestro diseño educativo en términos de los logros de las metas de aprendizaje, pero no las metas en sí mismas, sino el acompañamiento que damos a nuestros estudiantes. Ahí es donde comenzamos con los tips. Si bien toda esa revisión que yo consideraba necesaria para hacerles mirar que el e-learning y que el B-learning no son nuevos,
tienen más de 30 años de desarrollo. En ese aspecto es básico que ustedes consideren que no fueron formados para y en esas modalidades, que han hecho un enorme esfuerzo y gran trabajo frente a las condiciones que tenemos, ¿vale? Eso creo que era fundamental para que pudiéramos platicar. Y bueno, pues mientras que hay gente que desde el año 2000 investiga al respecto, la educación básica no estaba en la mente de muchos de nosotros. Y para estas modalidades, pues ustedes han aprendido muchísimo, muchísimo realmente en un año en comparación de los estudios. Por ello, estos tips van a señalar aspectos muy fundamentales en las ciencias educativas, como por ejemplo recordarles las dimensiones del aprendizaje significativo, ¿no? Que seguro la teoría osbeliana es conocida por varios de ustedes, y si no, pues van a conocer estos principios. En términos de la motivación, uno no aprende lo que no quiere. La motivación es muy importante, reconocer a ese estudiante en términos de quiénes son y qué es lo importante para ellos, qué desean. También es importante la comprensión, qué es lo que saben, de dónde parten y si es accesible lo que van a aprender. Y si no, pues hay que reformularlo, porque eso no está siendo posible para esos aprendices, ¿no? El otro aspecto es la funcionalidad. Se da cuenta de que lo que aprende funciona. ¿En qué contexto? A lo mejor necesita un poco más de ayuda para que nosotros podamos decirle por dónde podría hacerlo útil, ¿no? Otro aspecto y que es fundamental, no solamente para el aprendizaje significativo, sino para que el aprendiz se pueda reconocer y pueda darse cuenta de sus logros académicos, es la reflexión continua. ¿Cómo lo estoy aprendiendo? ¿Cómo puedo irme haciendo preguntas de lo que estoy aprendiendo? ¿Es posible que lo estoy realizando, lo estoy llevando a cabo? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo refleja? Y en ese sentido, pues, formatos, a lo mejor en organizadores gráficos, donde le preguntemos al estudiante, ¿y hoy qué aprendiste? ¿De qué te sirvió lo que revisamos el día de hoy? ¿Te gustó? ¿En qué sentido? Y esas preguntas que los niños, los estudiantes, los adolescentes, los estudiantes de licenciatura, los del diplomado, pues se vayan haciendo un diario, ¿no? Un diario que les pueda hablar sobre sus habilidades en su propio aprendizaje, estas habilidades metacognitivas tan importantes para su propio desarrollo y su bienestar también. Y en ese aspecto, y algo que a veces dejamos de lado es qué tanto tiene que ver con su realidad, ¿no? Estos chicos, estos adolescentes que a veces les comento y que pues hay otras cosas importantes como es precisamente pues el qué pasa con mi pareja, ¿no? Quiero tener una novia, un novio y ahora no es tan fácil poderlo ver y esa es mi preocupación real. Bueno, esto que estoy aprendiendo, ¿en qué sentido me puede servir, ¿no? Entonces, el primer tip tiene que ver con recordar las dimensiones del aprendizaje significativo y sobre todo, pues que el aprendizaje sea útil. Otro aspecto que es fundamental para las personas que trabajamos en educación es la planeación didáctica, ¿no? García Aretio, como ya les había comentado, una persona que es un fundamento en todo lo que revisamos de educación a distancia, pues él ha propuesto ciertos elementos que deben de estar en una secuencia didáctica, en un formato de una carta descriptiva. Lo primero sería, y además que esa carta descriptiva no es solamente para mí, eso es en un inicio, cuando empezamos a ser docentes, sino más bien esta carta descriptiva, ¿qué tanto la comparto con mis estudiantes? ¿Qué tanto ellos saben lo que va a suceder en este proceso de aprendizaje y cómo lo he planeado? En ese aspecto, una sugerencia es que tengo un título invitador de lo que van a aprender, que reconozcan cuáles son sus saberes previos, qué sé, qué no sé, qué tan familiarizado estoy, cuáles son las metas que ellos proponen para este tipo de tema que se va a revisar, o cuáles son las metas que yo propongo y que a lo mejor podemos ir negociando. También, si es posible, un esquema donde los estudiantes puedan ir agregando lo que van aprendiendo, ¿no? Lo que van procesando, lo que van elaborando, los contenidos que van a aprender, las actividades que van a desarrollar, cuáles son las que se van a evaluar, cuáles no, cuáles son, si las deseas hacer. Todas se van a realizar porque si no, no las llevan a cabo. Bueno, es momento de irles dando oportunidad a nuestros estudiantes de que regulen su propio conocimiento y sus propios aprendizajes. Un resumen de qué es lo que hicimos, ¿no? Para que ellos tengan claro qué fue lo
que llevaron a cabo y entonces fortalecemos sus habilidades metacognitivas. Un glosario, bueno, para nuestros estudiantes de secundaria es súper importante. ¿Por qué? Porque al final pueden ver cuáles son todos esos nuevos conceptos que ahora ya pueden utilizar en diferentes oraciones, momentos o contextos. La autoevaluación, denle oportunidad a sus estudiantes de que ellos tengan la posibilidad de ver qué tanto han ido aprendiendo, sin la necesidad de ponerles pues tal cual una calificación, sino que desde su perspectiva, desde sus ojos puedan decirlo. En un principio va a suceder que los mismos niños dicen, no, es que yo lo hice excelente. ¿Por qué? Porque siempre han estado preocupados por la calificación, por la evaluación, por el juicio de alguien más. Pero con el tiempo y con la idea de que esto es para ir mejorando, los estudiantes van a ser cada vez más honestos sobre lo que han ido aprendiendo y cómo pueden ir mejorando. Otro tip es justamente el aprendizaje móvil. El aprendizaje móvil es toda esa acción que se va a apoyar de las tecnologías, sobre todo que pueden llevarse dispositivos, ¿no? El celular y la tableta son los principales actores en este sentido. Hay muchas características que comparte el aprendizaje móvil y en ese sentido, bueno, este es un trabajo que realizó una de mis tesistas con una chiquita que tenía dislexia. Esta chiquita, no tan chiquita, ya de 16 años, que no tenía posibilidades de leer y de escribir porque los procesos no estaban consolidados, llega a nosotros al programa. A los 16 años, sin leer, sin escribir, solamente reconociendo su nombre. Y entonces, este estudiante de licenciatura hace una intervención profesional educativa utilizando justamente una aplicación que le ayuda a todo lo que es el acceso léxico, es decir, a la memoria visual. Y en este aspecto, yo les conmino a que puedan esto muy importante. El trabajo de Fombona es un trabajo, vuelvo a ir, creo que estoy, ya, no me salí, ¿me escuchan? Sí, todavía sí, se entrecortó un poco, ¿no? Cuando empezaba a hablar de Fombona. Ok. Fombona tiene un trabajo muy interesante, muy accesible para todos. Ella revisó con sus colegas una serie de 136 aplicaciones. Un trabajo exhausto y muy amable para nosotros, porque entonces en esta tabla que ella comparte en su artículo, comparte el link para poder ir hacia él, comparte el nombre de la aplicación para que ustedes lo puedan ubicar en su tienda de dispositivos preferida, como puede ser el App Store o Google Store, para que la puedan ubicar. Tiene la versión que fue evaluada, la URL de esa aplicación, también tiene el costo, en dado caso de que tenga un costo, y bueno, también revisar, porque hay algunos estudiantes que sí es accesible pagar, no sé, 50 pesos, pero es que no, hay que tener un pool de aplicaciones para reforzar la actividad que están aprendiendo. También pone como estas posibilidades o facilidades de instalación. Tiene del 1 al 5, donde el 5 es el más complejo. Y por último, pues el número de megas que va a ser utilizado en el dispositivo, porque a veces los dispositivos de nuestros estudiantes, sobre todo de los chiquitos, nuestros adolescentes, pues son muy bajitos, entonces tenemos que revisar cuánto es lo que va a tardar y hacer la sugerencia, ¿no? De este te sirve más porque te va a ayudar a esta situación de lectura que tienes, ¿no? Vienen esos nombres, entonces los conmino a realizarlo. También vienen características que ellos comentan acerca de la edad. En algunos casos hablan de la aplicación y qué edad es la recomendable. Yo les recomendaría que mejor chequen las aplicaciones porque en el caso de la estudiante de licenciatura, la licenciada Morales, decidió que una aplicación que estaba dirigida para niños entre 6 y 8 años fuera la que utilizaría esta niña de 16, esta adolescente de 16 años. Le fue muy bien.
¿no? O sea, pudo mejorar mucho del acceso léxico, de la memoria visual, para poder después ella escribir y hacer síntesis, ¿no? Después de no poder realizar sus resúmenes más que por copia, la niña ya hacía producción escrita, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay que ir catalizando, ¿no? Estos diferentes recursos de aplicaciones. Por supuesto, el trabajo de la licenciada Morales estará a libre acceso, sin problema, pero creo que es también importante que ustedes como profesionales vayan definiendo cuáles son las aplicaciones que les convienen a sus propios estudiantes en educación especial que puedan trabajar, ¿no? Ahí es un trabajo de curaduría, ¿cierto? Que ustedes van a identificar, pero sobre todo por la trayectoria personal de sus estudiantes, de sus aprendices. También hay objetos virtuales de aprendizaje, como son precisamente los que nos da la UNED. Tenemos un repositorio que es el área, la red universitaria académica, donde diferentes académicos con nuestros estudiantes elaboramos materiales y se ponen a servicio de todas las escuelas de la universidad, pero con toda esta situación de la pandemia se abrieron, ya no nada más están para el acceso de los universitarios de la UNAM, sino también para todas las demás personas que lo consideren importante. Y además se hicieron una serie de objetos virtuales de aprendizaje para educación básica. Son muy agradables, son muy positivos en el uso, pero sobre todo en el uso que ustedes puedan darles, porque la herramienta está ahí, pero ustedes le van a dar cierto uso, ciertos momentos para el trabajo con los niños. En ese sentido, hay para educación básica, primaria, secundaria. Les muestro nada más que es sobre ortografía, y lo que justo pone a prueba es la memoria visual para mejorar el acceso léxico. Nosotros lo usamos también con otro estudiante con dislexia mixta. Les vuelvo a comentar, el aprendizaje móvil les puede ayudar para todas las dificultades de aprendizaje o para reforzar algunas situaciones que estén teniendo los estudiantes de educación básica. Hay muchos objetos virtuales de aprendizaje. Este es uno de ellos. Es uno de los que más me gusta porque uno de los procesos que más apoyamos en PAES es justo el de lectura y escritura. Pero no por eso quiere decir que solamente vayamos al lenguaje, sino que también trabajamos pues matemáticas, ciencias, de tal manera que los niños puedan enfrentar las tareas académicas y después puedan decidir sus trayectorias escolares. Inicia tal cual como un juego, y después les van dando las opciones a los niños y van marcando cuál es la que es correcta. Y en ese sentido, les dan después sus resultados, con respecto a la ortografía que ellos manejan. Y entonces ahí ustedes como docentes seguramente podrán ir trabajando pues los porcentajes de las palabras que más trabajo le cuestan a sus propios estudiantes. Por supuesto, las que ya tienen, pues seguir aprendiendo, ¿no? Que ya tienen esas palabras, pero ahora también trabajar justo las que les son difíciles, ¿cierto? Y en ese sentido podemos ir reconociendo que a lo mejor hay ahí una situación de conciencia fonológica que les está evitando poder identificar la palabra, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de los muchos que puede haber en esas 136 aplicaciones y objetos virtuales que les ofrecemos en la RUA. Otro tip que también les digo que es funcional en estos entornos es el uso de metodologías activas. La WebQuest o MiniQuest es una estrategia de enseñanza que justo utiliza el Internet, estas como, otra vez, esta es la palabra, ¿no? Me gusta mucho, la palabra curaduría, donde el docente ya hizo un trabajo previo de revisar cuáles son los documentos más accesibles para la mayoría de sus estudiantes y luego les da un desafío que involucre a los estudiantes y que los haga partícipe de poder dar una solución. Es una solución muy interesante para los estudiantes y entonces llevan a cabo toda una serie de pasos, una serie de procesos para poder lograr ese desafío. Esas son las MiniQuest o WebQuest. Tenemos varias, se las vamos a proporcionar. El uso de portafolios. Seguramente ustedes ya los conocían como los portafolios físicos, pero ahora ya tienen los electrónicos de los estudiantes, pues
tareas o procesos de los cuales se sienten orgullosos. Porque justamente ese proceso que llevaron a cabo, por ejemplo, la escritura de una carta, no fue fácil, o la escritura de un cuento, o la resolución de un problema. Y eso es lo que se va acomodando en el portafolio con la descripción de todo ese proceso que llevó a cabo el estudiante. Y entonces el mismo estudiante va a narrar una actividad que llevó a cabo y entonces va haciendo el conjunto de estos procesos de aprendizaje que quiere mostrar a otros, ¿no? Con el que va a trabajar este estudiante. O justamente otra amenaza es el estudio de caso, ¿no? El estudio de caso de enseñanza o e-case, que justo se presenta a partir de un video, de un podcast, de un Esperamos un momento, a lo mejor escucha la doctora Yunuen que ya la esperamos de nuevo. Se detuvo, ¿verdad? Sí. Ya regresó la doctora. Ah, ya. Voy y vengo, qué pena. ¿Vamos bien el tiempo? Nos quedamos en el e-case, que a partir de un Estamos podcast. bien en el tiempo, ¿no? Sí, ya le quedan 5 minutos. Ok, entonces para también ir como cerrando esta parte, ¿están viendo la pantalla correcta? Está Ok, cargándose. entonces bueno, ese es el estudio. ¿Se está cargando? Parece que está lento. Ahí está. No sé si me escucho bien. Sí. ¿Sí? Entrecortado tal vez. Bueno, y estas últimas 3 metodologías activas, pues hablan justamente de qué es lo que desea aprender el estudiante. En el caso del e-case, pues es investigar alrededor del caso y que justamente cruzan esta posibilidad de la investigación y la resolución de ese caso. Se utilizó mucho, por supuesto, en todo lo que es derecho, pero después pues vino a todos nuestros campos, ¿no? Y esa es una forma de trabajo muy positiva y donde se pueden cubrir varias asignaturas y varios contenidos. El relato digital es algo que creo que nos vendría muy bien a todos los docentes de comentar cómo es que hemos ido incrementando nuestras habilidades digitales, ¿cierto? En ese aspecto se habla de un tema muy puntual, pero donde también hablan nuestras emociones y donde nosotros justo hacemos ese relato para que otros puedan aprender de lo que nosotros vivimos. Ese relato digital me parece que es muy importante, sobre todo cuando se quieren explorar emociones, ¿no? O aspectos de la historia o aspectos pues de la ciencia, ¿no? Cuando es que me di cuenta que mi piel a lo mejor ya no cura de manera tan rápida, en fin. Esa es la manera en que podemos aprovechar el relato digital. Y el aula invertida, que seguramente han escuchado mucho acerca de ella, donde le hacemos una revisión de documentos, de recursos a los estudiantes, se les entrega para después ir a los momentos en los que tengamos el encuentro, que es el encuentro físico, empezar a llenar como esas dudas, ¿no? Que tienen. Lo revisó un profesor, que era un profesor de educación física, y lo que le pedía a los muchachos era que revisaran ciertos videos acerca de ciertos tiros en la cancha de básquet. Y cuando llegaban al aula física, los muchachos con las pelotas, con los balones de básquet se encontraban y les pedía al profesor que trataran, después del calentamiento, de hacer esos tiros que les había mandado a revisar. Después revisaban como estas características físicas, el resorte, en fin, todo esto que les podía ayudar a mejorar esa forma de tiro. Regresaban a la aula física, al patio más bien, y entonces los muchachos empezaban a tratar de explicar por qué no lo podían lograr.
Entonces, ese es como un ejemplo del aula invertida. Nosotros tendríamos que ver cuáles son los contenidos que tenemos para poder desarrollar. Este es el ejemplo que les comentaba de la WebQuest. La crearon estudiantes de la materia de nuevas tecnologías en educación y justo lo crearon porque nuestros profesores de la secundaria nos decían, es que no me entienden. Mis estudiantes no entienden mi asignación, la tarea que les estoy dejando y hacen cosas muy extrañas. Entonces ellos crearon esta WebQuest para que los profesores pudieran mejorar la instrucción dentro de los espacios virtuales. Y comienzan justamente con una eclosión de un caso que es el caso de Julio. El profesor Julio, muy animado, ya empezó con las clases en Classroom porque les dieron una capacitación de habilidades digitales, entonces lo hizo, lo llevó a cabo, pero resulta que su estudiante Jimena, su estudiante Sofía, su estudiante Pancho, su estudiante Alfredo, no entendieron, cada quien entregó tareas distintas, y entonces la pregunta que se les da a los profesores que llevan a cabo esta WebQuest es, ¿qué recomendación le das al maestro Julio? Y ahí empieza todo el desafío para que ellos empiecen justo a revisar. La tarea es darle consejo al profesor Julio. ¿Qué es lo que va a hacer el profesor Julio? Esa es la tarea. El proceso es revisar una serie de recursos que se le brindan sobre el tipo de letra. Si se dan cuenta, esto se puede leer en cualquier dispositivo. Bueno, hay letras que no se pueden leer en algunos celulares, que se ven muy chiquitas o que es muy molesto leerlas. Entonces, bueno, ese es el primer recurso, el tipo de letra. Otro recurso es los colores en pantalla, cómo se pueden distinguir. Entonces, con una serie de recursos, los profesores están invitados a realizar ese proceso, entregar la tarea y después hacer una evaluación de para qué les sirvió esta actividad. Esta es la WebQuest de ejemplo. Y otro tip muy importante, sobre todo en esta situación, es la gestión del tiempo. Somos personas y necesitamos darnos espacios de alimento, espacios de esparcimiento, de descansar, de caminar, no solamente estar en pantalla, pero hay que reconocerlo uno mismo. Es muy difícil, por supuesto. Yo también comparto de esta situación. Sin embargo, hay que hacer ese gran esfuerzo y reconocerlo, que en la medida que nosotros podamos gestionar nuestro tiempo, también nuestros aprendices pueden mejorar esa habilidad y no sufrir a nivel profesional como lo hacemos en ocasiones nosotros, ¿no? Entonces, ese es otro tip muy importante. También les dejo el vínculo donde ustedes pueden bajar la información acerca del taller de gestión de administración del tiempo. Otro tip es reconocer que diseño instruccional hay mucho conocimiento al respecto. O sea, son más de 70 años que se tienen acerca del conocimiento de diseño instruccional y cómo podemos tener una arquitectura educativa. Este es un modelo muy básico, pero es muy bonito porque se reconoce primero al aprendiz. Entonces analizamos cuáles son las necesidades del aprendiz, cuáles son las metas, cuáles son los aprendizajes que van a lograr, cuáles son los escenarios que van a tener, cómo lo van a llevar a cabo, cuáles son los entornos que les vamos a entregar. Ahora que van a ir a la escuela, ¿cuáles son los que vamos a poder aprovechar? ¿Sí podemos entrar a la biblioteca? ¿Sí va a haber esas posibilidades? ¿El patio? ¿En qué momentos podríamos salir al patio? No, nos lo tienen prohibido. Ok, entonces, ¿de qué otra manera podemos trabajar? ¿Solamente en el aula? ¿Qué documentos podremos revisar? Los libros de texto, ok, cada uno tiene uno, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos aprovechar? ¿Qué entornos vamos a facilitar a nuestros estudiantes? Y, por supuesto, la evaluación. La evaluación de cómo logramos esos aprendizajes o cómo promovimos esos aprendizajes en un nivel suficiente, en un nivel intermedio, en un nivel avanzado, ¿no? Ese es el modelo Azure, muy reconocido, trabajado, revisado, y que además fue como la punta de lanza para hacer los primeros entornos virtuales de aprendizaje. Entonces creo que también es otro tip que hay que reconocer, que de la manera muy concretita cómo podemos ir describiendo y que va de la mano con la planeación educativa y las metodologías activas de enseñanza. En ese sentido, revisamos estos tips. El aprendizaje útil con respecto al aprendizaje significativo, la importancia de la planeación didáctica, que no solamente la conozca yo, también los estudiantes, sería importante que la conocieran, el uso del aprendizaje móvil en, sobre todo, educación especial, creo que nos beneficiamos mucho de poder trabajarlas, uso de metodologías activas
bueno, está más que demostrado, ¿no? Desde preescolar hasta posgrado, se aprende mucho con este tipo de metodologías. El aprovechamiento de las plataformas educativas, ¿no? Las LMS, no es muy útil utilizar el correo electrónico para recibir tareas de 500 estudiantes. Hay que utilizar las plataformas, hay que tener esos espacios de entrega de las tareas y que sean tareas que realmente vamos a poder revisar, porque si son 500, bueno, tal vez no sea muy útil pedir un ensayo a cada estudiante y en cada unidad, ¿cierto? Es una muy mala idea, ¿sale? Los esquemas, bueno, los esquemas son muy buenos para los estudiantes, pero no los pidan de un día para el otro. O sea, en el doctorado, mi profesor, mi revisor, me decía, Junoen, preséntame tu esquema de tu proyecto. Te doy una semana. En el doctorado, una semana. Entonces, no crean que es muy fácil como para pedírselo a los estudiantes de una clase a la otra. ¿Vale? Y claro, esos esquemas se van modificando según el aprendizaje que vaya teniendo, la representación mental que vaya teniendo el estudiante. La gestión del tiempo que les comentaba, ¿no? Reconocer que somos personas, al igual que nuestros estudiantes. Adoptar un modelo de diseño instruccional creo que es algo muy, muy importante. Esos son como los tips que yo podría compartirles que van a dar fundamento a su diseño de sus entornos. Y bueno, otra cosa que tal vez sea fundamental es gestionar nuestras emociones. Tenemos mucha ansiedad, tenemos muchas numerosas emociones y sensaciones que tenemos que ir reconociendo y que bueno, hay toda una línea también de formación en educación de competencias socioemocionales que podemos revisar primero en nosotros y luego, por supuesto, compartirlas con nuestros estudiantes porque eso va a crear climas mucho más favorables, ¿no? Se han utilizado estas formaciones de competencias socioemocionales en varios lugares pues muy prestigiados como Harvard, ¿no? Que han tenido muy buenos resultados con espacios muy vulnerables. Entonces, creo que eso también podemos retomarlo, trabajarlo primero con nosotros y luego hacia nuestros estudiantes. Y bueno, precisamente CLIM-IMSS, es decir, toda lo que es la clínica del IMSS, hizo un curso de 10 horas para precisamente profesores que quieran formarse en esta parte fundamental que son las competencias socioemocionales y que es un curso autogestivo, ¿no? Y bueno, también nosotros en la página del país tenemos una serie de materiales que les pueden ayudar. Muchísimas gracias, eso sería todo por mi parte, porque las conclusiones estoy segura que ya las fueron obteniendo en términos de que pues, la educación, la formación en línea ya tiene mucho tiempo. No se exijan tenerlo en menos de un año, ¿no? Un diseñador instruccional se forma en muchos años. Hay células de producción en las instituciones para hacer cursos en línea, para hacer cursos que consigan lo que se está buscando. Y bueno, ante todo, pues el reconocimiento, ¿no? De todo lo que han aprendido en esta pandemia, en esta educación emergente que me parece justo les está mostrando que son profesores resilientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Si quiere, dejamos de compartir pantalla para que podamos vernos ampliamente. Y comienzo a hacer algunas preguntas que me llegaron al chat. Pregunta, en el caso de educación especial, en e-learning o b-learning, ¿recomienda que estos procesos de autorregulación se lleven con los niños, con los papás o con ambos? Nosotros que pertenecemos a un grupo de investigación sobre el desarrollo de la autonomía, te vamos a decir que con todos, porque es muy importante que cada persona pueda decidir sobre su vida, sobre sus trayectorias, ¿no? Pero como profesor de educación especial es fundamental que lo promuevas en tu estudiante, ¿no? En el aprendiz con el que estás trabajando, porque sobre todo en educación especial se tiende a la infantilización y eso no es justo, es una persona, ¿no? Por supuesto que tenemos que promover las estrategias, las habilidades, el proceso de autorregulación y también de la autonomía. Justo en Montreal, donde conocí este diccionario, asistí a un grupo que se llamaba DEFI. DEFI significa desafío en francés, pero la verdadera situación es que era de qué manera podemos desarrollar una formación autónoma en los estudiantes que tienen síndrome de Down, que tienen
algunas otras discapacidades intelectuales para que ellos se vuelvan autónomos. Claro, es otro contexto, pero yo creo que también nosotros tendríamos que buscar esas posibilidades, más ahora con todo lo que se está haciendo sobre inclusión. Ese es mi punto de vista. Ok. Otra pregunta es, desde su perspectiva, ¿es adecuado generar situaciones de aprendizaje genéricas? Es decir, al margen de las características y necesidades específicas de cada niña o niño. Claro, a lo mejor si tienes un grupo justo de 36 como los tienen ahorita en la secundaria o de 45 que son adolescentes, ¿no? Tienes como una situación genérica justo de respeto, de convivencia, ¿no? Que son fundamentales para poder entrar con otro tipo de contenidos, ¿cierto? En ese aspecto yo creo que sí, que sin problema. Pero si quieres que todos tengan los mismos resultados, eso se vuelve muy difícil, porque cada uno es distinto y te podrá mostrar todas las habilidades y las formas que tiene de brillar de manera diferente, ¿no? Y hay que saber como docente reconocerlo, ¿cierto? Más ustedes que pues están en esta facultad de ciencias humanas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Me parece muy interesante esto, ¿no? Porque de repente podría hacerse ahí un debate y empezar a pensar cómo la educación a lo mejor tendrían que ser con grupos más pequeños, ¿no? O con grupos... No tenemos esa posibilidad. Al menos nosotros en nuestra secundaria donde estamos, no va a suceder. Tenemos que dar atención a todos esos niños. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? Pues sí, tener una base genérica y luego ir observando que a lo mejor sí hay pequeños grupos, ¿no? Que comparten intereses y cómo podemos ir pues haciendo que brillen, porque todos estos estudiantes lo pueden lograr. Y bueno, hay circunstancias de vulnerabilidad muy fuertes, ¿no? Hace 2 semanas platicaba con profesores de la Universidad de Tijuana y bueno, son situaciones muy, muy complicadas, pues ya saben, ¿no? De las situaciones de las drogas, de los sicarios, de los jóvenes en estas pandillas, etcétera. Entonces se vuelve muy complicado, pero bueno, ¿qué hacemos en esos ambientes? Buscar qué es lo que puede brillar, ¿no? Otra pregunta es, ¿a qué le dedicaría más tiempo? ¿A la planeación educativa o a la ejecución de la planeación? Yo creo que es fundamental que le dediques tiempo a la planeación y a veces le dedicas más tiempo y sobre todo si lo tienes bien puntualizado, todo el diseño se va a ir dando de manera muy armónica. Y por supuesto, en ese momento vas a querer hacer nuevas planeaciones, pero bueno, eso vas a tratar de evitarlo. Primero tienes que dejar que termine de evolucionar ese proceso, hacer ciertas modificaciones como muy puntuales y aprender sobre esa experiencia, ¿no? Nosotros damos cursos de un semestre al otro, de un semestre al otro, y cada vez vamos enriqueciendo nuestro repertorio, ¿no? De actividades, de procesos, de libros, de recursos, etcétera. Y esa parte del profesional reflexivo, del docente reflexivo, es fundamental. ¿Cómo les vas a proponer a tus estudiantes que se detengan a pensar cómo lo están aprendiendo si tú no te preguntas cómo lo estoy enseñando? Entonces sí, creo que la planeación es fundamental. Y bueno, la ejecución es como hacer tu casa, ¿no? Es la arquitectura educativa que ya se puso en práctica. Pero sí, la planeación es mucho tiempo. A veces no se tiene, pero hay que hacer lo posible. Muy bien. Pues hasta ahorita serían todas las preguntas, doctora. Está el link de asistencia para los que están ahorita acompañándonos. Agradecemos muchísimo su participación en esta conferencia, videoconferencia. Esperamos que se pueda regresar a ella cuantas veces necesitemos, ¿no? Eso es la fortuna que nos brinda retransmitirla por redes sociales. Y bueno, los links también que nos iba manejando en la presentación, si después nos pudiera compartir, nos ayudaría muchísimo. Te mando la presentación aquí, les mando la presentación. Sí. Perfecto. Justo para los docentes del diplomado que puedan ser beneficiados de manera directa. Pues nada más recordarles que se puedan registrar su asistencia. Muchísimas gracias, doctora Yunuen Guzmán Cedillo.
Le agradecemos en nombre de todo el cuerpo académico, del coordinador de la maestría, de la maestra Selene, la directora de la facultad, y le enviaríamos por correo electrónico su constancia. Claro, muchísimas gracias. Les agradezco mucho, mucho la invitación y bueno, a todos los profesores, pues mi más amplia admiración por todo el trabajo que realizan día a día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estoy tratando de pasar el archivo de la presentación, pero no me deja. Parece que no tengo esos permisos. Aquí en el chat. Ajá. Ah, ok. A ver. ¿Será que dejamos de grabar para que eso ya